Hola, te doy la bienvenida a mi canal de Río del Alma y a esta sección de astrología, en donde en esta oportunidad vamos a descubrir juntos cuáles son todos los aprendizajes que nos regalan las maestrías de los elementos: fuego, tierra, aire, agua y éter. Esto es para todas las personas, solo que dependiendo de la maestría se va a acentuar más en un grupo de personas que en otro. Vamos al primer elemento, el elemento fuego. Esto es para todas las personas, pero se va a acentuar más en aquellas personas que tengan luna, sol o ascendente en los signos de Aries, Leo y Sagitario, o que tengan mucha concentración de planetas en alguno de estos signos o en las casas 1, 5 y 9. Primer maestría del elemento fuego: aprender a discernir el sí del no y responder a conciencia. El fuego nos pide que aprendamos a responder únicamente con un sí a aquellas cosas que nos encienden y con un no a todo lo que nos apaga. Cuanto más respondamos a lo que es un sí, más sensación de estar llenos, de vitalidad, de tener energía, de gozo, de disfrute y de placer voy a sentir. Y más me va a fluir la vida. Cuanto más responda lo que es un no como si fuera un sí, más sensación de vacío, de estar drenado, drenada, de no tener energía y de frustración voy a sentir. Y más se me va a trabar la vida. El tiempo y el permitirnos experimentar nos va a permitir aprender a discernir cuándo es un sí y puedo responder ante eso y cuándo es un no y necesito soltarlo, dejarlo ir. El fuego nos propone algunas preguntas clave para que podamos ver cómo estamos parados, así como también nos dice que podemos usar estas cualidades de sentirme que algo me enciende o me apaga, me llena de energía o me drena, como una brújula para saber cómo estamos respondiendo ante la vida. Y lógicamente también si la vida fluye o no fluye. Si fluye es porque estoy fluyendo con la vida, estoy respondiendo correctamente. Si no fluye es porque hay algo que estoy forzando. Y estas preguntas son: ¿qué siento con esto que observo? ¿Qué siento con lo que pienso? ¿Qué siento con lo que escucho? ¿Qué siento con lo que percibo? ¿Qué siento? ¿Qué, qué siento cuando digo? ¿Qué me pasa cuando digo que no? ¿Qué siento cuando digo que no? ¿Me da culpa? ¿De dónde viene esa culpa? ¿Me da miedo? ¿Miedo a perder oportunidades? ¿A perder una cosa si hago otra? ¿Le tengo miedo a las consecuencias del no? ¿Qué me pasa cuando digo que sí? ¿Qué siento cuando digo que sí? ¿Le digo que sí indiscriminadamente a todo y después siento que me quedo sin energía? ¿Me enojo conmigo mismo por no poner un límite sano cuando se abusan? El fuego nos dice que es importante atender todas estas cuestiones para poder liberarnos y responder libremente a conciencia ante la vida y poder fluir con el camino de nuestro espíritu, de nuestra esencia, el camino que nos propone nuestro corazón. Segunda maestría del elemento fuego: aprender a distribuir la energía. El fuego quiere que aprendamos a distribuir nuestra energía de forma tal que canalicemos la medida justa y necesaria a cada cosa que hagamos sin quemarla ni quemarnos en el proceso. El fuego nos dice que si yo canalizo toda mi energía en un único punto durante demasiado tiempo, lo más probable es que termine incendiando eso a donde estoy enfocando mi energía y por lo tanto me esté quemando a mí mismo y ocasionándome un burnout que rápidamente me va a llevar a la frustración y a las ganas de querer abdicar y soltar y dejarlo todo. ¿Te pasó, como a mí me ha pasado,
de estar haciendo algo que realmente te gusta, te apasiona, que le pones muchas ganas, que le pusiste todo tu corazón y te frustraste queriendo soltarlo, dejarlo y abdicar y enojándote con vos mismo o con vos misma por sentir que no fuiste capaz de hacer eso que tanto tenías ganas de hacer? Eso no significa que no fuera para vos, que esa actividad no fuera para vos, sino que lo más probable es que hayas invertido mucha más energía de lo que eso era capaz de recibir en ese momento. Análogamente, el fuego nos dice que es como si quisiéramos cocinar un alimento y para eso talara un árbol y usara toda esa leña para cocinar un pescado. Lo más probable es que esa leña se va a incendiar a un nivel tal que me va a quemar, me va a incendiar, a calcinar ese pequeño pescado, ese alimento. Entonces, el fuego lo que nos propone es a distribuir a conciencia esa energía. No uses toda la leña, agarra una porción de esa leña y prendela para que el fuego sea gradual, para que vos puedas controlar ese nivel de fuego y tenga un nivel tal que te permita cocinar el alimento durante un tiempo estimado. El fuego nos dice, así como los alimentos tienen su tiempo de cocción y su graduación de calor, es decir, de energía, los proyectos, los emprendimientos y todo lo que te propongas hacer también es preferible acostarse a la noche con ganas de querer hacer más para poder levantarse al otro día frescos, con toda la energía disponible y renovada para seguir con eso que tanto nos gusta, que acostarnos frustrados y enojados y con ganas de soltarlo y no querer hacerlo más. Tercer maestría del elemento fuego. Aprender a escuchar a nuestra intuición y a confiar en nuestra intuición. El fuego nos dice que nuestro corazón es nuestro centro más puro, es donde mora la conciencia de nuestro ser, de nuestro espíritu. Y cuanto más alineadas estén nuestras decisiones con lo que nuestro corazón, nuestra intuición, nuestra guía interna nos proponga, más en línea recta va a ser ese camino y más nos va a fluir la vida, más fácil van a salir las cosas. Eso no significa que el camino vaya a ser siempre color de rosas, sino que cuando alguna situación se ponga difícil, si somos capaces de escuchar a nuestra intuición, a nuestro corazón, y seguirla y confiar en ella, en él, más rápido vamos a salir de esa situación. Con más cintura la vamos a poder resolver y salir de ahí. En cambio, si mis decisiones están alineadas con mi mente y desconectadas de mi corazón, me voy a volver dubitativo, dubitativa, y ese camino que voy a emprender se va a volver laberíntico, me voy a perder en ese camino. Y lo que voy a hacer es prolongar el sufrimiento, el dolor. Por eso el corazón nos pide que aprendamos a escuchar a nuestra intuición, a nuestro corazón y a confiar en él, y sigamos ese camino. Bien, pasamos a las maestrías del elemento aire. Esto es para todas las personas, pero se va a acentuar más en aquellas personas que tengan luna, sol o ascendente en los signos de Géminis, Libra y Acuario, o que tengan mucha concentración de planetas en alguno de estos signos o en las casas 3, 7 y 11. Primer maestría del elemento aire, aprender a observar. El aire nos pide que aprendamos a observar con neutralidad y desapego todo lo que suceda tanto en nuestro mundo interno como en nuestro mundo externo. El aire nos pide que aprendamos a soltar la búsqueda de una comprensión, de una interpretación y abrirnos a el descubrimiento de lo que es. El aire nos enseña, nos recuerda y nos dice que
Somos seres en constante cambio y evolución. Todo el tiempo estamos siendo. Lo que yo fui hace 5 minutos atrás no define lo que yo soy ahora en este momento, porque todo el tiempo estamos en expansión de conciencia. Algunos a una velocidad, otros a otra velocidad, pero siempre es en expansión de conciencia. El aire también nos pide que soltemos toda la energía que llega a nuestra mente, todo lo que llega a nuestra mente, permitiendo que la energía mental se libere, se mantenga en movimiento, que fluya. Cuanto más yo me aferro a un pensamiento, a una idea, a una creencia, a una imagen, más bloqueo a mi energía mental. Y cuanto más la bloqueo, más me estreso, más colapso. Y después vienen las jaquecas, los dolores fuertes de cabeza. El aire también nos enseña que las preguntas abren puertas, mientras que las respuestas las cierran. Por eso el aire nos enseña que cuanto más me pregunto a mí mismo, a mí misma, ¿qué siento con esto que veo? ¿Qué siento con esto que escucho? ¿Qué siento con esto que huelo? ¿Con esto que percibo? ¿Qué siento? Cuando le pregunto a mi cuerpo, ¿qué siente? ¿Qué me quiere mostrar? Sin buscar una respuesta, sino simplemente permitiendo que muestre lo que quiera mostrar, lo que estoy haciendo es abrir puertas energéticas para que la energía que antes estaba estancada, bloqueada en mí, ahora fluya, se mueva, se mantenga en movimiento. Y cuanto más permito que esa energía se mueva, más información me muestra. Y cuanta más información me muestra, más comprensiones emergen. Y cuantas más comprensiones emergen, me da a mí, me permite, me da la posibilidad de entender, de comprender, de llegar a una comprensión. Y luego suelto esa comprensión, no me aferro a esa comprensión. El aire nos dice que el proceso de liberar energía, análogamente, es como si yo fuera recibiendo piezas de un rompecabezas. La primera comprensión que yo tenga, que me va a ir surgiendo de toda esa información que me va a ir llegando a liberar mi propia energía, quizás la imagen que se me muestra, la pequeña imagen que se me muestra es la de una casa. Entonces, mi comprensión va a ser, ok, esto tiene que ver con una casa, algo que es fijo, algo que es estático, algo que es inmóvil. Sin embargo, el aire nos dice, en este ejemplo, que en la medida que yo suelto esa comprensión y permito que siga emergiendo información y que la energía se mantenga en movimiento, esa imagen va a ir creciendo. Entonces, quizás lo próximo que veo es que cuando se amplió la imagen, esa casa tiene ruedas. Entonces digo, es una casa en realidad rodante. Es una casa que se mantiene en movimiento, ya no es algo fijo o estático. Y si me permito seguir recibiendo más información, quizás veo que esa casa rodante está dentro de un barco. Entonces ya no es algo que está en movimiento dentro de una misma tierra, sino que quizás se está trasladando hacia otro continente. Y lo mismo, permito que la información siga. El aire nos dice que no nos adelantemos a interpretar, ni nos aferremos a una interpretación, porque en el proceso de liberar a la energía y de observarnos, vamos a descubrir muchas comprensiones. Eventualmente vamos a llegar a la comprensión, pero es importante no interpretar. Hasta que en lo más profundo de nuestro ser, de nuestra esencia, descubramos la comprensión. Algo nos diga, ok, ese es el verdadero sentido. Y el aire nos dice, y ese sentido también lo suelto, no me aferro, permito que sea, que se mantenga en movimiento, porque siempre estamos en constante cambio, todo el tiempo estamos siendo.
Segunda maestría del elemento aire, aprender a comunicar. El aire nos dice, nos enseña que la comunicación es el medio a través del cual nuestro espíritu, nuestra esencia se expresa, ya sea a través de palabras escritas, de palabras habladas, o a través de la expresión artística y creativa. Cuanto más yo permito comunicarme desde lo que realmente siento, más vida tiene eso que comunico. Y acá se desprenden dos vertientes. La primera es las enseñanzas. El aire nos dice, está muy bien que te alimentes de fuentes externas, leyendo un libro, escuchando un video como este, viendo una película, viendo una serie, escuchando a otras personas, pero que eso te sirva como inspiración para buscar tu propia verdad en eso que estás recibiendo. Y acá el aire nos dice, si esa información que proviene de afuera la transmito literal como me vino, sin ponerle mi propia verdad, mi propia esencia y comprensión, lo que estoy haciendo es restándole vida a esa información que vino a mí. Es una comunicación donde no hay espíritu. Mientras que si esa información que yo recibo la proceso, la integro, le busco mi propia verdad, mi propio sentido, y ese sentido y verdad que descubro es lo que yo comunico, le estoy agregando vida. Ahí está viajando mi propia esencia, mi propio espíritu. Análogamente, es como si la información que viene de afuera hacia nosotros fuera como un río, en donde ese río se va topando con piedras en el camino, y esas piedras van alimentando de minerales, van enriqueciendo el agua de minerales, y ese agua se nutre de esas piedras y continúa su camino, siguiéndose, nutriendo y en el proceso nutriendo a las personas, a todos los peces que están en ese río. Cuando yo comunico la información de forma literal, sin procesarla, hago eco de lo que otros dicen, lo que hago es poner piedras que no tienen minerales en el camino de ese agua, entorpeciendo el cauce de ese agua. Cuando yo le doy mi propia esencia, busco mi verdad, mi sentido, y es eso lo que comunico, lo que hago es aportarle nutrientes a ese agua, alimento a ese agua, y permito que el agua siga, no me aferro a ese agua, la entrego, la libero. Y la otra vertiente es la comunicación entre la pareja, las relaciones, la familia, con otras personas. El aire nos dice, siempre que te comuniques desde lo que realmente sentís, siempre que le expreses a la otra persona lo que realmente sentís, lo que estás haciendo es construir un puente sólido para que ambos corazones se conecten, se vean, se perciban. Mientras que si yo me comunico desde la mente y desde desconectado de lo que siento, o no soy honesto con lo que siento y transmito, lo que hago es generar distanciamiento, derribo ese puente y genero distancia entre una persona y otra. Tercer maestría del elemento aire, aprender a respirar. El aire nos dice que la respiración es un regalo natural y biológico y es un mecanismo a través por el cual nuestro cuerpo recibe vida y alimenta a nuestras células y a los órganos de nuestro cuerpo. En cada inspiración lo que hago es recibir vida, recibir energía, recibir prana, energía etérica, energía akáshica a mi propio cuerpo, dándole vida a cada una de mis células. Y en cada expiración lo que hago es soltar y liberar aquello que ya no me nutre. Cuando inspiro por la nariz, también abro canales energéticos en mi cuerpo.
Y cuando exhalo por la nariz también, lo que hago es liberar las toxinas, liberar todo lo que ya no me nutre. Por algo, los grandes maestros se abastecen de la respiración, hacen uso de la respiración en cada una de sus meditaciones. Es el complemento ideal, perfecto, biológico y natural que nos regala el universo a cada uno de nosotros y de nosotras. Bien, vamos con el signo, las maestrías del signo Tierra. Esto es para todas las personas, pero va a acentuarse más en aquellas personas que tienen Sol, Luna o Ascendente en los signos de Tauro, Virgo y Capricornio, o que tienen mucha concentración de planetas en alguno de estos signos o en las casas 2, 6 y 10. Primer maestría del elemento Tierra. Aprender a co-crear la realidad que queremos vivir. La Tierra nos dice que nacemos con la virtud y la capacidad de ser co-creadores de la realidad que queremos vivir. Pero para poder hacer eso, primero necesitamos hacernos responsables de la realidad que estamos proyectando. La Tierra nos dice, tenemos la capacidad de poder manifestar y alcanzar todos los sueños, los anhelos, las metas, proyectos y emprendimientos que nos propongamos y que estén alineados con nuestro corazón. Siempre que estén alineados con lo que nuestro corazón nos pide, lo vamos a poder alcanzar. Pero para eso necesitamos desarrollar las cualidades de disciplina, perseverancia, constancia y por sobre todas las cosas, algo que a muchos, incluyéndome a mí, nos cuesta, es disfrutar de lo que estoy haciendo. La Tierra nos dice, si no disfrutas de lo que estás haciendo, lo más probable es que termines desistiendo en el camino, porque no vas a ser capaz de sostener a la energía. En esta realidad, en esta tercera dimensión, existen reglas, existen pautas, existen normas y estructuras que dicen que para que la energía que desciende de planos más sutiles pueda materializarse aquí en la Tierra, necesita de tiempo, necesita de constancia para poder materializarse. Análogamente a esto, es como si yo quisiera plantar una semilla y esperar, pretender que al día siguiente el árbol ya haya crecido y al otro me dé frutos. La Tierra nos dice, esto no sucede así, la realidad no funciona así. Lo que la Tierra nos pide que aprendamos es a disfrutar del proceso de seleccionar la semilla, luego de buscar el lugar donde voy a plantar la semilla. Disfrutar del proceso de plantar la semilla, de regarla, de verla crecer, de darle cariño, de ser constante, de todos los días estar regándola un poquito, no ahogarla para tratar de acelerar el proceso, sino respetar su proceso, respetar su tiempo, disfrutar de eso, verla crecer. La Tierra nos dice que si nos mantenemos constantes y perseverantes ante eso y disfrutamos, vamos a ser capaces de sostener esa energía y lo vamos a lograr, lo vamos a alcanzar. Esa semilla se va a convertir en árbol y ese árbol va a dar frutos y vamos a ser capaces de vivir de esos frutos, pero respetando ese proceso. Segunda maestría del elemento tierra. Aprender a desarrollar el arquetipo interno de padre. Aprender a sostenernos. La Tierra quiere que aprendamos a escalar nuestra montaña, esa montaña que vemos
inalcanzable, que vemos gigante, que vemos muy empinada. Que aprendamos a darnos seguridad, a darnos ánimo y coraje cada vez que tengamos miedo. Cada vez que sintamos que algo se vuelve difícil, es darnos seguridad para poder atravesar ese miedo, atravesar ese desafío y lograr esa meta. Ese Padre interno que nos alienta cada vez a superarnos un poco más y más y más y más y no quedarnos en el estancamiento. Lo importante es mantenernos siempre en movimiento. No importa si es un movimiento lento, pero tiene que ser continuo, sostenido. Pasamos ahora sí al elemento agua. Esto es para todas las personas, pero se va a acentuar más en aquellas personas que tienen luna, sol o ascendente en los signos de Cáncer, Escorpio y Piscis, o que tienen mucha concentración de planetas en alguno de estos signos o en las casas 4, 8 y 12. Bien, primer maestría del elemento agua. Y acá conecto más con los mundos mágicos, con las emociones. Aprender a descubrir los tesoros que hay en nuestro interior y compartirlos con los demás. El agua quiere que aprendamos a sumergirnos y a bucear en las profundas aguas oceánicas de nuestro alma para descubrir todos los tesoros y la biodiversidad y fauna marina que hay en nuestro interior para después poder compartirlo. El agua nos dice, es posible que descubras toda tu magia, todo tu valor, todos tus tesoros, siempre que respetes el proceso de sumergirte en ese agua de tu alma. El agua nos dice, si te subís a un barco y te sumergís en aguas oceánicas revueltas y tormentosas, esa imagen titánica en donde el océano está revuelto con olas de 200 metros, si yo me tiro ahí, lo más probable es que me termine ahogando en mis propias emociones, en ese océano de mi alma. Lo mismo si yo me tiro en aguas donde hay tiburones dando vueltas. Existe la probabilidad de que me convierta en alimento de esos tiburones. El agua lo que nos dice es, esa no es la forma de sumergirte en tus emociones, en tu océano. La forma más segura de hacerlo es respetando el proceso. Análogamente, es pararme primero a orillas de ese agua, en la playa. Observar el agua, observarme a mí mismo, a mí misma, observar a la playa, al escenario que se está dando frente a mí. Y dar un paso para que el agua me alcance, para que toque mis pies. Y de esa forma permitir que mi cuerpo se adapte a la temperatura del agua. Una vez que mi cuerpo se adaptó a esa temperatura y me siento segura, me siento seguro, lo que hago es dar un paso más hacia adelante, permitiendo tal vez que el agua llegue hasta mis rodillas. Y cuando el agua llega a mis rodillas, conecto con eso que siento, observo lo que pasa a mi alrededor, veo a los peces que pasan sobre mis pies, permito que el agua, mi alma, mis emociones, me regalen ese primer tesoro, ese primer regalo, esa primera imagen, los peces alrededor de mis pies, la playa a mi espalda, las palmeras de costado, los morros, las montañas o lo que sea que haya frente a mí, el agua que está frente a mí, el sol frente a la superficie del agua, el reflejo. Ese es un primer regalo. Cuando me siento seguro, cuando me siento segura, lo que hago es sigo avanzando. No me sumerjo.
hago snorkel primero. Veo lo que hay en la superficie del agua, voy nadando. Permito que descubrir los otros tipos de peces que se ven haciendo snorkel. Veo cómo me siento. Me permito descubrir esos regalos, ese tesoro que me da el agua. Y cuando me voy sintiendo más seguro, lo que hago es adentrarme un poquito más, me sumerjo un poco más. Y en la medida que me voy sintiendo cada vez más seguro, me voy sumergiendo cada vez un poco más en esas aguas de mi alma, respetando el proceso. Si no, me ahogo. Segunda maestría del elemento agua: aprender a desarrollar nuestro arquetipo interno de madre interna, aprender a maternarnos. Si la tierra nos enseña a autopaternarnos, a ser nuestro propio padre, el agua nos enseña a automaternarnos, a ser nuestra propia madre. ¿Para qué? Para poder aprender a contenernos, a darnos cariño, a darnos seguridad, a darnos amor a nosotros mismos, a nosotras mismas, cada vez que nos sintamos afectados a nivel emocional. Cada vez que yo me sumerjo en las profundidades de mi océano álmico, de mis emociones, y se me despierta una emoción, descubro una emoción que me sobrepasa, o me pasa una situación afuera que me sobrepasa, es darme cariño, darme contención, darme seguridad, darme amor, decirme a mí mismo, a mí misma, está bien, esto que te está pasando es normal, estás aprendiendo, te estás descubriendo, para no retroceder e irme de vuelta a la orilla y escaparme de la playa, sino contenerme en ese momento, volver en mí, observar lo que está sucediendo y poder continuar después, tranquilizarme y continuar, seguir sumergiéndome para ir descubriendo capa a capa cada vez más tesoros. Al mismo tiempo, si yo tengo integrada mi energía paternal, mi padre interno, y me autopaterno también, cuando me sumerjo y ya dejo de ver la luz del sol y empiezo a ver más oscuridad y veo fauna que no conozco y me empieza a dar miedo, me empieza a dar inseguridad porque es algo que para mí es desconocido, me puedo autopaternar, automaternar, convertirme en mis propios padres y darme seguridad y tranquilidad para relajarme y poder continuar con ese camino. Por eso también es importante integrar todos los elementos. El fuego que me dice, dale, vos podés. El fuego me dice por dónde tengo que ir. Me dice, anda al océano. El aire me permite observar. El agua está revuelta, no está revuelta. Hay tiburones, no hay tiburones. Están cerca, están lejos. El arquetipo interno que me da la tierra de mi propio padre me permite darme seguridad y decir, dale, está todo bien, acá no pasa nada, yo estoy, te acompaño, me contengo. Mi madre interna me abraza, me da amor, me da cariño, me da seguridad, me da contención cuando se me despierta una emoción fuerte, para poder siempre avanzar y descubrir cada vez mayores tesoros que me van dando cada vez más coraje, más seguridad, porque esos tesoros tienen que ver con darme cuenta que puedo por mí mismo, que puedo por mí misma, que tengo la fuerza, que tengo el coraje, que tengo la sabiduría, que sé cómo resolver cada situación. Si yo veo a lo lejos que hay tiburones, analizo, están lejos esos tiburones, y capaz que esos tiburones no me hacen nada, si yo me tranquilizo, si no tengo heridas, no saco sangre, no se me van a acercar. O puedo poner un barquito, un boyero, una línea que me permita salir a la superficie a respirar y a subirme a ese barquito cada vez que lo necesite sin tener que volver a la playa. Por eso es necesario tener integrado todos estos elementos. La tercera maestría del elemento agua nos pide que aprendamos a canalizar nuestras emociones, a buscar una actividad que nos permita plasmar lo que sentimos.
ya sea a través de una expresión artística, del arte, o a través de un deporte, o a través de una forma que sea sana para mí. Por eso también es importante conocer a los mecanismos lunares que tenemos en nuestra carta natal, porque ahí nos dice cuáles son todos los mecanismos no sanos que hoy en día acudimos para poder paliar lo que sentimos. Pero el agua nos dice que aprendamos a descubrir formas más sanas para nosotros, para nosotras, de poder plasmar, paliar esas emociones sin anestesiarnos. Si hoy en día mi mecanismo para poder sobrellevar una emoción fuerte es comer, 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 y eso me engorda y eso daña a mi cuerpo, el agua lo que me dice es soltar ese mecanismo y agarrar uno más sano, que puede ser el arte o puede ser el deporte. Descargar a través del contacto físico, a través del deporte, me puede ayudar a liberarme de una energía fuerte de enojo, de rabia. Si yo siento angustia, puedo pintar un cuadro, dibujar, hacer un dibujo, componer una canción, escribir un poema que me permita plasmar sobre algo lo que estaba en mí. Eso también hace que la energía se mueva y se libere. Una vez que tengo integrado a los 4 elementos, se me abre un quinto elemento que es las maestrías del elemento éter. Y esto es para todos igual, independientemente de donde tengan los planetas, los signos y las casas. Y el éter lo que nos enseña es que aprendamos, lo que nos pide es que aprendamos a abrirnos a la posibilidad de que la vida que vivimos, lo que percibimos, la forma en que percibimos las cosas, es tan solo una pequeña porción de lo que realmente es. Como nos dice la Kabbalah, nuestros sentidos físicos tan solo perciben todo lo que sucede dentro del reino del 1%, mientras que en el restante 99%, en el reino del 99%, sucede todo lo que realmente es. Cuanto más yo me abro a la posibilidad de que las formas que conozco de resolver algo son tan solo unas formas ínfimas de todas las formas que existen de solucionar eso, cuando me abro a esa idea, el éter lo que nos dice es, lo que estás haciendo es permitirle a tu antena que capte nueva información. Y te permitís a vos mismo, a vos misma, a recibir nueva información. Ahí es cuando de golpe decimos, wow, no me había dado cuenta, pero puedo resolverlo así. O me llega una idea, o alguien me plantea esa idea, o la veo en otro lado esa idea. Descubro una nueva forma que no sabía ni siquiera que existía. A veces puede pasarnos de decir, wow, pero era mucho más simple de lo que yo pensaba. Me la estaba rebuscando en vano. Y en la medida que vamos abriendo nuestra conciencia y que nos vamos aperturando y abriendo a todas estas posibilidades, el éter nos dice que vamos a ser capaces cada vez más de bajar nuevas formas, de planos más sutiles, para poder materializarlas y concretarlas en la realidad, en la vida. Simplemente diciéndonos, ok, no sé cómo resolver esto. Lo que sí sé es que hay formas de resolverlo. Simplemente diciendo eso, lo que estoy haciendo es abriendo puertas, soltando la idea de la forma de resolver algo. Cuanto más yo me aferro a una forma, cuanto más yo me aferro a recibir una forma en concreta de solucionar algo, de que algo llegue a mí, más voy a estar limitándome, condicionándome para recibir las formas que quizás el universo tiene para decirme, de mostrarme, de regalarme. Análogamente,
Es como si yo al universo le pidiera abundancia y estoy esperando que la abundancia me llegue por allá. Porque yo quiero que, en este ejemplo, yo quiero que este video tenga 10 millones o más de seguidores para que me dé $1.000.000. Y eso lo estoy esperando de allá. Sin embargo, la vida viene de este lado y me dice, che, pero acá te estoy dando la abundancia y te estoy dando 200.000 millones de dólares, pero no te va a venir a través de los videos de YouTube. Quizás te va a venir escribiendo un libro y vendiendo ese libro, por dar un ejemplo. Pero si yo estoy esperándola allá y no suelto esa idea y me abro y observo y miro alrededor para darme cuenta de que estaba viniendo por acá, no voy a ser capaz de recibirla y voy a pensar que para mí la abundancia no es. Sin embargo, no es que la abundancia no es para mí, sino que estoy tratando de forzarla que venga de un lado cuando en realidad me está viniendo por el otro. Eso es lo que nos enseña el éter, abrirnos a las infinitas posibilidades y entender que tan solo estamos viviendo una pequeña percepción de lo que realmente es. Cuanto más ampliemos nuestra percepción, más capaces de ver en 360 grados vamos a ser. Quizás mi percepción hoy en día me permite ver esto nada más. Y todo lo que está acá y lo que está arriba y abajo no lo veo. Cuanto más amplío mi percepción, más se amplía mi campo de visión. Y más soy capaz de descubrir aquello que es para mí. Espero que les haya servido. Esto fue todo, la maestría de los 5 elementos. Si este video les gustó, si les resonó, los invito a que se suscriban a mi canal, a que le den like a mi video para que se enteren de más contenidos que voy a ir generando y también a mí me sirve. Espero que estén muy bien y les mando un abrazo enorme a todos y a todas.